Cordial saludo, soy Marta Cecilia Solano Wilches, estudiante del doctorado en Educación, en este momento cursando la asignatura Política Educativa en el contexto nacional e internacional, acompañada por la doctora Claudia Orantes López. Primero trayendo con ustedes a colación una frase fundamental de Platón: el precio de desentenderse de la política es ser gobernada por los hombres peores. Como introducción hablamos de quién era Platón, un filósofo griego ateniense, cuyos padres eran Aristón y Perictiona. Platón no era su nombre, era su apodo por su condición física en la espalda. Fundamental filósofo que por su posición acomodada logró hacer sus estudios y fundar la principal escuela de Atenas, después de sus experiencias de su mundo, después de haber vivido por la esclavitud, de haber tratado de exponer sus ideas y ver cómo el mundo a través de la ignorancia puede ser un gran riesgo. Entonces el poder de las ideas hizo que este hombre llegara a consolidar la escuela fundamental en Atenas. En su contexto histórico, Atenas venía de ganar las guerras médicas, se consolidó como el mayor centro cultural, artístico y sobre todo comercial de Grecia. Tenían un gran poder en cuanto a todo lo que tenía que ver con la parte de intercambios económicos, culturales, marítimos, y por esto mismo Esparta se interesó en destruir Atenas y pues se generaron las guerras del Peloponeso, en donde pues Atenas padeció del triunfo de Esparta por unos años, y en el cual se consolidaron un grupo de los 30 tiranos que gobernaron ese tiempo Atenas y que pues le hicieron gran daño. Algunos de esos tiranos eran familiares de Platón, y pues él de cierta manera o de forma indirecta participó en los escritos que se crearon para el gobierno de esos 30 tiranos. Pero esa tiranía terminó y pues gracias a eso volvió la democracia a Atenas. ¿Quiénes influenciaron a Platón? Los pitagóricos en cuanto a la inmortalidad del alma humana, importancia de las matemáticas, Heráclito en la caracterización del mundo sensible, Parménides en la formación del conocimiento y la priorización de la razón, Anaxágoras en la inteligencia ordenadora, Demócrito en el estado del caos, sofistas en las características del conocimiento sensible, y su maestro Sócrates en la búsqueda del universal conocimiento, es decir, de la realidad, de la verdad hacia lo particular. ¿Qué formas de gobierno planteaba Platón? Entonces Platón consideraba algunas formas buenas y malas. Para él buenas eran la monarquía, la aristocracia y la democracia. Malas, la tiranía, la oligarquía y la democracia. Entonces es paradójico ver que aunque él consideraba que la democracia podría haber sido buena, también la consideraba mala. ¿Debido a qué? Pues debido a la muerte de Sócrates. Recordemos que cuando cuando se finalizó la ley de los tiranos, Sócrates tuvo su ejercicio político y fue condenado a muerte por el pueblo. Entonces ahí es donde Platón descubre que para él entiende que la democracia no es una buena forma de gobierno, porque desde la ignorancia no se puede mandar. Las personas no están preparadas para una toma de decisiones tan fundamental como esa, y entonces eso hace que realmente pueda destruirse un pueblo. En este caso para él, pues su maestro fue el que peor llevó en este caso su situación. Las obras de Platón, hablamos de 4 periodos. El primer periodo fue el socrático, que es cuando él escribe los pensamientos más dirigidos por Sócrates. Realmente sus escritos están plasmados por las ideas y los ideales de Sócrates, y luego pasa a un periodo de transición en donde ya él empieza a plasmar sus propias ideas, empieza a generar sus propios diálogos. Luego viene su etapa de madurez, donde hay una riqueza escrita por parte de este filósofo, en donde todavía tenemos el desarrollo de la teoría de las ideas, su teoría del conocimiento y filosofía política. Se destaca el Fedón, se destaca el Fedro y la República. Luego, en su periodo de vejez o crítico, pues se destacan las leyes.
Para Platón el alma era fundamental y la doctrina sobre el alma él la relacionaba con el mito del carro alado. En ese carro alado habían dos caballos, el caballo negro y el caballo blanco. El caballo negro es el caballo malo, es el alma concupiscible, el alma tranquila. El caballo blanco es el alma buena, por lo tanto es el alma irascible. Y el que jala es el alma racional, como el dominio que se ejerce entre los deseos, las pasiones, entre esas dos almas que son de pronto o muy tranquilas o muy funcionales. Entonces el alma racional domina sobre esas dos. Así, entonces, él habla de un estatus de acuerdo a la clasificación de los seres humanos en sus almas. Esta es una percepción muy particular de Platón y pues la fortaleza del alma es lo que orienta la vida del ser humano. Entonces él decía que las almas concupiscibles son los artesanos, las personas encargadas de la producción o cuidado de los animales. Las almas irascibles, es decir, las almas fuertes, la fortaleza, va orientada hacia los guerreros, al ejército, a la vida militar, a la seguridad del Estado. Y el alma racional, que es el alma de la sabiduría, va a orientarse a los políticos, filósofos, gobernantes, a todo aquel que ejerza un puesto de liderazgo o de manejo de pueblo. El mito de la caverna que nos plantea Platón, creería que funciona. Todo lo que hemos hablado de este hombre maravilloso es actual. Definitivamente era una persona adelantada a su tiempo. Habla de la ignorancia del ser humano, de aquel que se queda únicamente con lo que puede ver, tocar o percibir, que no va más allá, que no busca la verdad, que no busca el conocimiento. Por lo tanto, la responsabilidad de aquellos que van hacia ese conocimiento es devolverse a llevar a esos que todavía están quedados y mostrarles cuál es la luz, cuál es el conocimiento y la verdad. Entonces, decía, vivimos en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren al mundo que se ofrece a los sentidos. Solo la filosofía puede liberarnos. Entonces, es importante entender que para él indagar, buscar, ir más allá de solo lo que podemos percibir es fundamental y por eso este mito de la caverna todavía funciona en nuestro tiempo. En el mundo de las ideas, entonces hablamos de un mundo sensible, un mundo inteligible. ¿Sí? En el mundo sensible vemos cómo en nuestro entorno hay una forma perceptiva cambiante y una copia imperfecta de las formas inteligibles o ideas. Y en el mundo inteligible reside el auténtico ser inmutable de formas y objetos abstractos. Entonces, en el inteligible nosotros, si hablamos de un objeto, por ejemplo, un árbol, en el sensible pues podemos ver la imagen gráfica, tocarla a través de la naturaleza. Está la comparación de la línea, el símil de la línea, donde explica esta teoría de las ideas y los grados del conocimiento. Entonces tenemos el conocimiento común, en donde pues la imagen es lo importante, lo que podemos percibir, tocar o ver. Pasamos hacia la creencia, que es ya lo físico. Cuando observamos las cosas de la naturaleza, las podemos tocar o imaginar. Y ya el conocimiento más avanzado, que es la matemática y la dialéctica. El sistema educativo de platónico, la filosofía platónica, es adoctrinamiento, es selección a partir de la educación para poder tener una sociedad funcional. ¿Sí? Si la pertenencia a una clase social viene determinada por la naturaleza del alma y no por el origen familiar, entonces la educación es muy importante. El sistema educativo platónico, entonces Platón planteaba que en los primeros años de vida, desde los 5 o 6 años, la educación elemental era fundamentalmente lo que es la poesía, la gimnasia, la música, fundamentos básicos de la matemática. A partir de los 10 años ya podían hacer letras, a partir de los 20 se profundizaba en las ciencias y en las matemáticas, a partir de los 30 hasta los 35 en la dialéctica. Y esta formación de los 20 años en adelante era para los mejores, aquellos que mostraban habilidades para el conocimiento. Los que no mostraban estas habilidades pues se dedicaban a otro tipo de actividades como son ser militares o ser artesanos o productores. Y ya a partir de los 50 años
o de los 35 años en adelante es una actividad de trabajo en el Estado, en el manejo del gobierno, y de los 50 en adelante habla de filósofos, reyes, contemplación de la idea del bien. El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud, es decir, una frase totalmente relevante que aplica a nuestros tiempos. Justicia, Estado y política, el rey filósofo, la educación, paideia, enseñar del honor y el respeto, que es buscar en nuestros niños la base de generar la moral, la ética, la amonestación. Como conclusión, la teoría política de Platón sigue ejerciendo su influencia en la actualidad. Considero que la primera persona en la historia de la civilización que desarrolló una teoría sistemática de la educación política basándose en una filosofía total, y ello gracias a su perspicacia y competencia. En un sentido estricto, estableció las reglas fundamentales para todo pensamiento político, educativo y filosófico que considero tiene vida y todavía podría ser considerado hermoso para aplicarlo en nuestro tiempo. Comparto totalmente la utopía de Platón. Como docente considero que sería un ideal real seguir trabajando bajo la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la destrucción de la corrupción, terminar con ese estado corrupto, y que ojalá aquellas personas que hayan encontrado esa verdad y ese bien y que puedan fortalecer al ser humano sean nuestros líderes. Muchas gracias.